Estamos estudiando y analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y lo que estamos viendo es el paso de nuestro Señor Jesucristo por Samaria, por la región de Samaria. Estamos viendo ahí el Evangelio de Juan capítulo 4, el paso de Jesús, o Jesús en Samaria, es como hemos subtitulado de todo el estudio del Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y en este paso por nuestro Señor Jesucristo por Samaria, el capítulo 4 nos relata el encuentro que tiene Jesús con una mujer samaritana. Capítulo 4, versículo 7 al versículo 9. Dice la Biblia ahí: vino Jesús a Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este relato, este encuentro que tuvo esta mujer samaritana con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, es un encuentro que tarde o temprano todo ser humano, toda alma, todo espíritu tendremos con Jesús. Lo mejor sería tener un encuentro con Jesús aquí en la tierra, para que a través de Él podamos cambiar nuestra vida. Esta mujer, después de que se topa con Jesucristo, cambia su vida, cambia su perspectiva, cambia su futuro, cambia su forma de ver la vida. Siendo una mujer, digamos, no tan bien recibida dentro de la sociedad, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Más adelante nos dice que era una mujer que se había casado 5 veces y que en ese momento vivía con un hombre que no era su marido. Entonces no gozaba de una gran reputación, digamos, entre la sociedad. De ahí de que ella iba al agua sola, de ahí de que ella iba a sacar agua a las 12 del día, en una hora donde nadie iba. De acuerdo a la costumbre de las mujeres de esa región, ellas acudían al agua en la tarde, pero nunca iban solas, siempre iban en compañía de otras mujeres. Se ponían de acuerdo para ir a traer agua del pozo para sus hogares, para sus quehaceres, para sus necesidades. Pero esta mujer, al sentirse ella misma, al sentirse que no encajaba en la sociedad, que no era bien recibida por su moralidad, por su reputación, por su vida, pues entonces tenía que ir sola a sacar el agua al pozo. Pero se topa con el Salvador, se topa con aquel que puede cambiar su vida, con aquel que puede cambiar su mentalidad. Y eso es lo que se logra cuando uno se encuentra con Jesús. Después de ahí la mujer va hacia el lugar donde vive ella y les narra, les cuenta, les dice todo lo que Jesús les había dicho y cómo cambió su vida después de no ser bien recibida. Luego muchas personas de donde ella vivía empezaron a creer en Jesús por ella. Luego ya todos pues creyeron más por Jesús. Pero la escucharon, algo que era imposible en ese tiempo que se diera, que ella hablara y que alguien la escuchara teniendo su vida como era. Bueno, eso es lo que trae como resultado el encuentro con Jesús. Y lo bueno para todo ser humano es de que nos encontremos aquí con Jesús, para que Él nos cambie, para que Él cambie nuestra soledad en compañía, porque esta mujer estaba sola, para que Él cambie nuestro estado de nuestra alma, que la cambie, para que la limpie, para que la purifique, para poder encontrar en Jesucristo el perdón de pecados y nuestra vida pasada quede en el olvido por Dios, para Dios, y empezamos una nueva vida como lo que inició esta mujer, que es así como deberíamos de entender. Por eso este encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana es un encuentro que todos tendremos tarde o temprano, y lo mejor es aquí en la tierra para poder cambiar, porque si tendremos un encuentro con Jesús el día del juicio final y no lo tuvimos aquí porque evadimos ese encuentro con Jesús, entonces pues recibiremos lo que hubiésemos hecho aquí mientras estábamos aquí en la tierra, mientras estábamos en el cuerpo. Y esta mujer, cuando iba llegando al pozo, vio que estaba Jesús, pero ella no evadió eso, sino que fue hasta allá. Nosotros sabemos dónde está Jesús, pero muchos seres humanos evaden ir a ese encuentro. Muchos saben que Jesús está aquí en su palabra, muchos saben dónde se encuentra Jesucristo, pero muchos no quieren ir, muchos le sacan la vuelta. Pues es mejor encontrarnos con Jesús para que cambie nuestra vida y que luego en la eternidad podamos estar con Dios eternamente, y no podamos, por nuestra propia decisión de querer evadir al Señor Jesucristo, querer ir a un tormento eterno, por nuestra propia decisión solamente. Por ello, el encuentro con Jesús, el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, es lo que nos relata toda la historia de Jesús en Samaria. Y ese encuentro, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua,
y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí, cuando uno se encuentra con Jesús, uno se topa con Dios, es Dios quien habla primero. Aquí Jesús habló primero. Dios, a través de toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha hablado primero. Cuando vemos Génesis, el ser humano todavía no estaba creado y ya había palabra de Dios. Dios ya había hablado al hombre sin haberlo creado antes. Dios nos habla primero porque Dios conoce todo, porque Dios es primero, porque Dios es eterno. Y Dios nos habla, dice, ¿qué quieres saber de la vida? ¿Qué quieres saber de la salvación? ¿Qué quieres saber de la muerte? ¿Qué quieres saber qué quieres saber de lo que va a pasar después de que dejes este cuerpo? Esas son las preguntas que Dios nos hace. Y Él nos habla a través de su palabra. Siempre va a hablar primero Dios, porque Él es primero en todos. Aquí Jesús habla primero a la mujer. Dice, dame de beber. Eso es que Él nos está hablando. Si nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nos va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Para qué me buscas? ¿Para qué vienes aquí? Pero Él es el primero. Entonces uno empieza a contarle toda su vida. Uno empieza a dejar todas sus cargas, sus penas en Él, porque es el único que puede ayudarnos. Es el único que puede auxiliarnos. Es el único que puede socorrernos. Es el único que puede modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Él es el único que nos puede llevar al Padre, Jesucristo. Y Él es el que habla primero, como Dios siempre ha hablado primero al hombre. A través de toda la historia, Dios ha hablado primero. Y luego dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El encuentro con Jesús se da a solas. Tenemos un encuentro con Jesús a solas. No hay gente alrededor. Esto es lo que nos relata y lo que nos enseña aquí, de que el encuentro con Jesús es a solas. Si la mujer samaritana hubiese visto a los demás discípulos, tal vez no hubiera llegado con Jesús. ¿Por qué? Porque iba a tener miedo, temor a que la rechazaran, a que le dijeran algo. Pero como lo vio solo, por eso llegó con Jesucristo. Por eso el encuentro con Jesús es solo. No hay gente alrededor para que esa gente no nos juzgue, porque los seres humanos somos muy dados a juzgar, a criticar, a decir, pero esta persona siendo borracho, siendo drogadicto, siendo ratero, siendo asesino, siendo fornicario, siendo adúltero, viene con Jesús. El ser humano está juzgando. Jesús no juzga. Jesús aquí no le juzgó a la mujer. Jesús le dijo lo que era la mujer y le dijo qué tenía que hacer, pero nunca la juzgó, nunca la criticó, nunca la hizo menos, porque así es Jesús. Por eso el encuentro es a solas con Jesús, para que no haya raza humana, para que no haya pensamiento humano, para que no haya juicio humano, porque si hay juicio humano, pues nadie llegaría con Jesús, pues todos somos pecadores. Nadie tendríamos un encuentro con Jesús. ¿A poco los apóstoles, los discípulos que estuvieron con Jesús no pecaron antes, no tuvieron una vida pasada? Todos la tuvimos, pero así somos los seres humanos y así es el ser humano. Por eso el encuentro con Jesús es a solas. Hay una intimidad, hay una plática, hay una charla solos entre el ser humano y Jesús, de modo que puede uno cambiar y escucha uno a Jesús y sabe uno lo que uno quiere, sabe uno lo que Jesús quiere, lo que uno debe de hacer cuando está uno a solos con Jesús, porque luego más adelante los apóstoles llegaron por allá a través del versículo 27 nos dice, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron, es decir, tuvo una charla Jesús con esta mujer, de modo que esta mujer cambió. En el encuentro con Jesús no hay discriminación. Seamos lo que hayamos sido en nuestra vida pasada o seamos lo que seamos en ese momento, pero Jesús no nos discrimina. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús nunca la discriminó. Jesús sabía quién era, Jesús sabía su vida, Jesús sabía lo que ella había hecho, sabía de sus matrimonios, sus divorcios, de su estado en ese momento, cómo vivía como concubina, en unión libre, como conocemos nosotros. Sabía de su estado civil, sabía de su estado amoroso, sabía de su estado físico, sabía de su estado mental, conocía sus sentimientos, conocía todo Jesús y conocía lo que había hecho, pero no la discriminó, nunca le dijo, no, hazte para allá porque yo soy santo, no te puedes acercar a mí, sino Jesús vino precisamente a eso, a salvar lo que se había perdido, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos en nuestra vida como la tengamos, todos tenemos la seguridad de que si vamos a Jesús nos va a aceptar. Así iniciamos lo que es la historia de Jesús con Nicodemo, que aunque haya ido de noche, aunque haya sido lo que haya sido, Jesús no lo rechazó, ni aunque haya ido de noche.
Aquí vemos a una mujer cuya moralidad, de acuerdo a también a los mandamientos de Dios y a lo que es la sociedad, no era muy bien aceptada, pero Jesús la aceptó, porque la intención de Jesús es cambiar todo aquello, es trasladarnos de la oscuridad, donde podemos estar por nuestros pecados, a la luz, es cambiarnos de la esclavitud en la que estamos por nuestros pecados a la libertad. Pero no hay ningún tipo de discriminación, y no encontramos discriminación en Jesús, en Dios. Seamos lo que seamos, podemos ir ahí. Luego hay un cambio en nuestra vida. Si de ese cambio luego nosotros volvemos a nuestra vida pasada, entonces sí, vamos a tener un rechazo de parte de Dios. Pero cuando queremos cambiar, cuando queremos ser agradables para Dios, no importa la condición en que estemos, Dios nos va a aceptar y Dios nos va a modificar. Jesús nos va a cambiar. Vamos a vivir una vida santa, vamos a vivir una vida más de acuerdo a lo que es Dios. Pero si por decisión propia volvemos al fango, volvemos a la oscuridad, volvemos a la esclavitud, entonces sí, ya no va a haber oportunidad de volver a cambiar, porque ya no hay otro sacrificio. Pero eso es lo que encontramos aquí de este relato de Jesús en Samaria. En el punto número 4 nos relata el encuentro con una mujer samaritana. En el encuentro Jesús habla primero, Dios le habla al hombre primero. En el encuentro es a solas con Jesús, para que no haya hombre que juzgue. En el encuentro con Jesús no hay discriminación, porque Dios no hace acepción de personas. Dios los bendiga.